Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer en nombre del proyecto Jaén Genuino la presencia de todos ustedes y la colaboración de todos los ponentes que en estos 2 días van a intervenir en las diferentes charlas y mesas redondas. Y por supuesto también a mi amigo Tomás Roldán por la coordinación de estas jornadas, que hace un trabajo extraordinario, y a todos los compañeros del Extra Jaén. Agradecer la presencia, especialmente en este momento, a los miembros de esta mesa redonda, a la que hemos nominado como Historia de un espacio urbano de Jaén, un espacio que recoge historia y patrimonio, casi como etapas históricas se han sucedido en la ciudad de Jaén, y que preserva, y de ello se hablará seguro hoy y mañana, restos arqueológicos tan singulares como los de un jardín andalusí en el Centro de Servicios Sociales de la calle Santo Domingo, o los aparecidos más recientemente en la iglesia de Santo Domingo o en el solar del Palacio de los Uribe, inmueble del cual además se conserva un patio. Sin olvidar en esta misma manzana el edificio e iglesia del Real Convento de Santa Catalina Mártir, o el fundamental patrimonio documental custodiado en el mismo. Una manzana rica en historia y patrimonio tanto material como inmaterial. Sin más, paso a presentar al primer ponente, Alejandro Fornel Muñoz. Es licenciado en Geografía e Historia, especialidad de Antigüedad por la Universidad de Granada, becario de investigación de la Junta de Andalucía, lo fue entre 1995 y 1999, se doctoró en Humanidades en la Universidad de Jaén y actualmente es profesor titular de la UJA. Ha publicado libros como Las vilas romanas en Andalucía mediterránea y del Estrecho, o El Jaén romano de ayer y hoy, así como artículos en distintas revistas especializadas de ámbito nacional e internacional. Ha efectuado estancias de investigación en Italia y en México, en la UNAM y en la Universidad de Hidalgo. También ha dirigido proyectos de investigación locales, como por ejemplo el pasado romano de Arjonilla, estudio para cubrir un vacío histórico. Y ha participado en otros del plan autonómico y estatal en colaboración con las universidades de Granada, Cádiz y Almería. Es presidente de la Asociación Vigile, Recuperación y Conservación del Jaén Romano, y también es miembro de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos. Agradecemos su presencia entre nosotros y damos paso a su intervención, que ha titulado La manzana de Santo Domingo, pieza fundamental para entender la urgi romana. Le doy la enhorabuena a Tomás por esa continuidad en este proyecto del Jaén Genuino. El pasado sí tiene futuro. Sin más preámbulo, voy a entrar en la materia que nos ocupa y voy a presentaros en primer lugar el primer asentamiento importante anterior a la formación de la ciudad romana. Se trata de un asentamiento ibérico, el Oppidum, que se asentó en la zona del olivar de Santa Catalina. Se conoce poco de él, ha quedado pocos restos, pero al menos tenemos constancia del recinto, probable recinto mural que envolvía este asentamiento, de unas 6 hectáreas aproximadamente, más o menos del tamaño de Puente Tablas, que es otro asentamiento que, como sabéis, está en la provincia de Jaén, muy próximo. Aquí podemos ver la imagen, el lugar que ocuparía ese Oppidum de Santa Catalina, que estuvo en funcionamiento desde el siglo V hasta el 2 a.C. Con la llegada de Roma, que se produce en el contexto de la guerra púnica que enfrentó a romanos y cartagineses, en ese enfrentamiento, como sabemos, salió victoriosa Roma, concretamente Publio Cornelio Escipión consigue, tras la victoria en Baécula, que fueran cayendo una tras otra las posiciones cartaginesas, y a partir de ese momento, en torno al 207 a.C. aproximadamente, se puede decir que la presencia romana en nuestros territorios es definitiva. Roma tiene una estrategia en la que aplica un castigo o un premio a las comunidades en función de si fueron afines o no a su causa. Parece ser que Puente Tabla fue pro-cartaginesa y por ese motivo se abandona.
Su población se traslada y probablemente se traslada al mismo sitio donde se va a desplazar la población que habitaba en el Oppidum de Santa Catalina, es decir, las terrazas inmediatas inferiores de la ladera. ¿Por qué hace esto Roma? Para evitar posibles amenazas de intentos, ¿no?, de autonomía de estas comunidades recién conquistadas. Se prefiere bajarla al valle para que sea más difícil su defensa y por lo tanto se abandonan estos espacios que estaban en alto y que eran de más fácil defensa. A partir de ese momento se establece un fortín republicano, que es lo que estamos viendo aquí en esta imagen, que divide en dos, prácticamente en dos mitades, el antiguo Oppidum íbero, y algunos restos se han conservado, a ver si lo podemos ver, en la zona, ¿no?, en la zona de las terrazas altas de Santa Catalina. Aquí podemos ver algunos fragmentos de ese fortín republicano que en origen controlaría estos espacios recientemente conquistados. Me aclaro con el ratón. Entramos en la época Julio-Claudia y el poblamiento que se ha desplazado a la falda inmediata, no próxima, al antiguo Oppidum, y que es controlado desde este fortín, empieza a formarse en esta zona en torno al raudal de la Magdalena, pero es todavía un poblamiento que es un tanto difuso, no está conformado con claridad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Roma actúa siempre imponiendo un sistema que es el propio modelo de organización ciudadana, la kiwita, para irradiar romanización en los territorios conquistados. Lo hace a través de dos fórmulas o dos modelos. Donde no existe ciudad, la crea ex novo, es decir, de nueva planta, y trae población itálica, es decir, se desplaza población de la península itálica o de la propia ciudad de Roma para ocupar estas ciudades de nueva planta, ex novo, y donde existían ciudades lo que hace es estabilizar ese poblamiento anterior. Ese poblamiento que se estabiliza y que más adelante se va a convertir en una ciudad romana también, necesita tener una infraestructura mínima y administrarse a la romana. Es decir, en el momento que la comunidad ciudadana está jurídicamente conformada, tiene una administración siguiendo el modelo romano y unos edificios mínimos que acojan esas instituciones, Roma las premia o las considera que han adquirido el nivel de romanización. En ese momento se le llama municipio a todas esas ciudades que se han romanizado. Eso ocurre a partir del siglo I después de Cristo, con el edicto de latinidad de Vespasiano, que extiende esa opción, ¿no?, de municipio a muchos territorios hispanos y dentro de la provincia de Jaén, no solo a la ciudad de Jaén, sino a otros cuantos territorios que anteriormente habían sido Oppidum íbero. En esta inscripción que os estoy presentando, que precisamente la encontró el deán Maza en el siglo XVIII en Santo Domingo, haciendo esquina con la portería de Santo Domingo, es donde se encontró este cipo, ¿no?, este altar, con una inscripción que he traducido aquí, que podéis leer: consagrado a los dioses manes, quinto año feliz, aurgitano. Está dándonos el nombre de la ciudad, al ponernos el gentilicio de este individuo. De 75 años, piadoso con lo suyo, aquí reposa, séate la tierra leve. Es decir, que gracias a la epigrafía y a los documentos históricos de los geógrafos que nos hablan del Municipium Flavium Aurgitano, tenemos la constatación de que este municipio estaba efectivamente ubicado en Jaén. ¿Por qué? Porque hemos encontrado estos epígrafes concentrados, no es el único, hay más, que mencionan el gentilicio aurgitano en el casco histórico de Jaén. Con lo cual no hay duda en cuanto a la identificación de Aurgi con Jaén. Una nueva fortificación para una nueva ciudad. A partir del siglo I ya tenemos el municipio Flavio Aurgitano, considerada una ciudad romana, y acorde con ese estatuto hay un plan de monumentalización y aparece ya el primer recinto mural, ¿no?, que rodearía el espacio urbano.
Hay distintas propuestas que fueron evolucionando pues, a medida de que se fueron descubriendo restos nuevos, ¿no? El Lázaro Damas en el 78 pues, nos ofrecía esta imagen, luego un poco más adelante en el 93 Vicente Salvatierra y otros iban acotando con mayor nitidez ese espacio que supuestamente ocupaba la ciudad romana de Audi. Posteriormente se han encontrado restos de la ciudad, del muro, del recinto mural, físicamente, quiero decir, en la calle Borja y en San Andrés, o sea, en dos espacios puntuales de la ciudad que corroboran, ¿no?, la presencia física de ese recinto. Pero claro, para establecer, ¿no?, la totalidad del espacio también usamos otros indicios, como puede ser la presencia de necrópolis. Sabemos que la necrópolis es necrópolis, ciudad de los muertos, está separada de la ciudad de los vivos, pero muy próxima. De manera que generalmente cerca de las puertas de acceso. Generalmente que si tenemos aquí restos de necrópolis, significa que el recinto mural no puede estar aquí, sino tiene que estar por detrás. Estos indicios nos van ayudando a acotar poco a poco el territorio mural. Por aquí creo recordar que también coincidía con la muralla islámica, ese trozo, y aquí está la calle Borja, el fragmento de la calle Borja, y aquí en San Andrés. De manera que vamos punteando, como cuando éramos pequeños con las caligrafías, y vamos haciendo los dibujitos punto por punto, y de esa manera establecíamos el perímetro. Dentro de la ciudad romana encontramos el centro fundamental, el centro neurálgico, el corazón de la ciudad romana, es el foro. El foro, que es el que tengo señalado aquí en este círculo con la F, que podéis ver más o menos dónde estaría en torno a la Plaza de la Magdalena, y ahora explicaremos en qué nos basamos para situarlo ahí. Y luego también encontramos indicios de que existieran unas termas, por la zona de Santa Úrsula, también debajo de los baños árabes. Tuvimos la oportunidad y me permitió acceder, ¿no? Recuerdo que en una ocasión estuvimos viendo los cimientos, ¿no?, de ese edificio que no se estudió en su momento y no sabemos exactamente qué funcionalidad tenía, pero no descartamos, no resulta descabellado que debajo de los baños árabes pudieran existir unas anteriores termas romanas que se reaprovecharan o se readaptaran o se reutilizaran esos materiales para luego hacer los baños árabes superponiéndose a esas termas. Si nos centramos en el foro, tenemos que decir, esto es un foro romano estándar, para que nos hagamos una idea, no pertenece a la ciudad de Jaén ni a ninguna otra ciudad, es simplemente para que tengáis una idea de lo que es un foro romano. En el foro romano encontramos tres tipos de edificios fundamentalmente. Edificios administrativos, pues son los que permiten la gestión de la ciudad. Entre esos edificios administrativos pues encontramos la curia, que es la zona donde se reúnen los magistrados que gobiernan la ciudad, los decuriones. Luego tenemos el tabularium, que es el archivo de la ciudad, donde se guarda la documentación, el censo, los registros de propiedad, y también el tesoro público o la hacienda. Y luego tenemos un tercer edificio, la basílica, que fundamentalmente es el lugar donde, donde están los tribunales de justicia, pero también tiene algunas funciones vinculadas a la actividad mercantil y hace funciones de banca, de préstamo, es decir, un edificio un poco ambivalente. Luego tenemos los edificios religiosos. En este foro estamos viendo los tres templos que conforman la tríada capitolina, ¿no?, las tres divinidades fundamentales del panteón romano, Juno, Júpiter y Minerva, pero esto sobre todo en época republicana, porque a partir del Alto Imperio estos tres templos serán sustituidos por el templo al culto al emperador. A partir de Augusto encontraremos un único templo dedicado al emperador, con distintas acepciones que pueden vincularse a algún dios patronímico, protector de la ciudad en concreto. Y por último tenemos edificios de carácter honorífico, que son pues columnas, esculturas de personajes insignes, de personajes importantes de la ciudad, del propio emperador, que adornaban ese espacio por el que, sí o no, durante el día el ciudadano pasaba en algún momento, y esto sirve un poco como de escaparate propagandístico del poder. En el caso de Jaén, si aquí tenemos el recinto mural, aquí es donde hemos encontrado, ¿no?, los restos de la muralla,
vamos a ver cuáles son los edificios que se dan dentro de ese espacio que pudieran configurar el foro. Y aquí tenemos la manzana de Santo Domingo, que se encuentra próxima. Entre esos edificios, lo más importante es el raudal de la Magdalena, porque Jaén nace en torno a este espacio. Es el punto de abastecimiento de la ciudad que atrae a la población y que empieza a sentarse en torno a este espacio. Como sabéis, aquí se encontraron los restos de los togados y unos capiteles, ¿no?, en el año 69 por el arquitecto Berge, que luego se han recuperado, están en el Museo Arqueológico Provincial. Son Fabia Murilla y Quinto Casio. Probablemente estos personajes fueran los que monumentalizaron el raudal, es decir, era una fuente natural que se urbaniza, se monumentaliza, porque es un espacio de culto al agua. El agua es la fuente de vida, los romanos hacían un culto al agua y monumentalizan ese espacio creando lo que se conoce como un ninfeo, un posible ninfeo. La presencia de estos personajes allí, justamente en el raudal, puede obedecer a que fueron ellos los promotores de esa obra y por ese motivo aparecen representadas sus figuras, porque ellos fueron los que pagaron o sufragaron la construcción de ese ninfeo. Aquí tenemos la inscripción que aparece en el pedestal, que dice quién es, ¿no? Fabia Murilla, ese personaje femenino togado, y el otro personaje que es Casio V, que también, como podéis ver, de nuevo insiste en el gentilicio vecino de Aurgi, ¿no? Íncola de Aurgi, es decir, que habitante de Aurgi. Aquí tenemos las copias que recientemente se han establecido, han vuelto, ¿no?, a su lugar de origen, esas copias que se hicieron en el 2010 y que reproducen, ¿no?, estos dos personajes más o menos en la posición en la que se cree, ¿no?, que pudiera estar, o donde imaginamos que pudiera estar, ¿no? Por lo tanto, creo que esto es un monumento orgullo colectivo de los ciudadanos jiennenses, y espero que en un futuro próximo podamos disfrutar de la apertura de la fuente, ¿no?, y poder visitar el conjunto. Otro edificio que pudiera estar en la zona del foro es un posible templo dedicado a Apolo como dios Augusto, y esto lo intuimos a partir de las inscripciones que aparecen en el patio de la parroquia de Santa María, de la Magdalena. Concretamente, esta inscripción que dice: Apolo Augusto, quinto año Galo Aproniano, por el honor de su sevirato, con la ayuda de su hijo quinto año Fabiano, la dio y dedicó. Es decir, el sevirato es un sacerdocio menor que solamente podían acceder a él los libertos, es decir, que este es un liberto que ha conseguido el sevirato, y en honor de este puesto, pues dedica a Apolo Augusto esta inscripción. Probablemente pudiera ser, ¿no?, tenemos indicios no solo de este tipo epigráfico, sino también el hecho de que haya una superposición en el uso, un mantenimiento en el uso del espacio sagrado en esta zona. Es decir, aquí pudiera ser que estuviera el templo, siempre se respeta el espacio sagrado por temor a enfadar a los dioses, ¿no? Entonces da igual que sea uno de una cultura u otra, que si hubo un templo romano explicaría que encima estuviera la mezquita, que además reaprovechó los materiales del templo que estaba cercano, y después de la mezquita llega el templo de la iglesia cristiana. Es decir, hay una superposición donde se respeta el uso sagrado de ese espacio. En fin, ya tenemos la fuente, ya tenemos el templo, que estaría por aquí, y además tenemos restos romanos en la calle Duende de la Magdalena número 2, donde aparecieron, aquí en el perfil podemos ver los fustes de una columna, aquí empiezan a aflorar. Luego, un poco más tarde, el año siguiente, en el número 4, ya se pudieron sacar la mayor parte de estas columnas, que posiblemente formaban parte de un edificio porticado de carácter público, pero que no sabemos exactamente qué función pudiera tener. Por el lugar en el que aparece, debiera de ser algún edificio público que estaba vinculado al foro, pero no sabemos si es la basílica, si es la curia o si es cualquiera de los otros edificios. Y así llegamos a la calle Santo Domingo. Hubo ya unas intervenciones arqueológicas de emergencia en el número 19 y 25 que puso al descubierto muros de aterrazamiento romano. Este dato es importante para explicar luego cómo se establece, ¿no?, la ciudad de Aurgi. Y ya aquí, en esta intervención,
se pone al descubierto. Y también en la misma zona aparecen estructuras domésticas y un vertedero. Esta intervención la hicieron Juan Pedro Bellón y Carmen Rueda en el año 2001 y posteriormente en el número 15 y 17, algunos años después, en el 2010, se volvió a intervenir y ahí salieron nuevamente restos de ese aterrazamiento al que hacíamos referencia. Pero no solo eso, sino que de nuevo se repite la presencia de estancias que pudieran estar vinculadas a aspectos domésticos. Es decir, que lo que se ha encontrado ahí no son edificios públicos, sino más bien privados, por lo menos esa es la interpretación que se hace. Y al mismo tiempo nos ayuda a tener una evolución de la continuidad del poblamiento en ese espacio concreto que va desde el siglo I después de Cristo hasta el V o VI después de Cristo, es decir, que nos da toda una evolución de, concretamente, esa parte de la ciudad. Aquí tenemos las imágenes que corresponderían al siglo I y III y aquí al IV y V, y restos cerámicos de estos periodos que hemos mencionado. De manera que la importancia que tiene el descubrimiento de esos restos arqueológicos en Santo Domingo vienen dados por tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, que efectivamente están constatándose ahí una serie de plataformas o terrazas que ya Serrano Peña en el 2004 nos presenta en cuatro líneas, ¿no? Que son las que estamos viendo aquí. Serían zócalos, plataformas que nivelaban el desnivel de la pendiente, ¿no? Para romper el nivel de la pendiente, y sobre esas plataformas aterrazadas de manera artificial se iba asentando el núcleo urbano. Otro dato importante que nos da es que esa zona, además, la zona de Santo Domingo, correspondería al menos las zonas donde puntualmente se han recuperado esos restos, nos permite conocer que son espacios, al parecer, de uso doméstico, que pudieran ser casas que se encontraban alrededor de esa zona. Y un tercer punto importante es que desmiente las teorías, las hipótesis que en los años 70 se defendían que esta calle, que es Santo Domingo, formaba parte del decumano romano. El Cardo y el decumano serían las vías principales en torno a la cual se ordena una ciudad romana, pero una ciudad romana de nueva planta, no una ciudad romana que ya previamente estaba habitada. Es decir, cuando Roma funda una ciudad, crea este sistema que es el que estamos viendo, con un eje norte-sur y otro este-oeste, el cardo máximo, el decumano máximo, y luego paralelamente los cardos menores y el decumano menores. Esto da una visión regular del espacio, y en el centro, donde se cruzan esas dos líneas, estaría el foro. Pero esto no es lo que nosotros tenemos. El decumano no es lo que nosotros tenemos. Lo que nosotros tenemos es una realidad previa sobre la que se ha justapuesto de manera forzada el plano romano. Esto no ocurre solamente en Jaén, esto ocurre en otros sitios, ¿no? Pero para que veáis la diferencia, os he puesto un plano de, por ejemplo, Valencia, colonia romana desde el siglo I a.C., que está claramente fundada ex novo y por lo tanto mantiene esa regularidad, esos ejes de axialidad, y encontramos el foro claramente en el centro, ¿no? Aquí podemos ver en Baelo Claudia la misma disposición, ¿no? Pero sin embargo, en Gades, la Gades romana, asentada sobre la Gadir fenicia, difícilmente podemos distinguir cardo decumano y foro, porque está todo. No significa que no existiera. A ver, cuidado, es que existe, lo que ocurre es que se encaja en los lugares donde era posible el establecimiento de esos edificios que son fundamentales para el funcionamiento de la ciudad. O en Cástulo. Aquí tampoco podemos discernir ningún ordenamiento regular, porque es una ciudad que ya existía, sobre la que se justapone el mundo romano. Quizá el foro pudiera estar por aquí, pero no encontramos un cardo, un decumano, ninguna línea que nos indique lo que encontramos en las ciudades de nueva planta. Y por último, otra ciudad, Segóbriga, que también presenta este plano irregular, donde una realidad previa se ajusta al modelo romano. El foro estaría más o menos por aquí, y esta es la reconstrucción de la ciudad, que es como sería más o menos
la ciudad de Auri, una ciudad de 10 a 12 hectáreas, una ciudad mediana dentro de lo que son las ciudades hispano-romanas de la Bética. ¿Qué ocurre durante el Bajo Imperio? Bueno, pues que tenemos muy poca información de este periodo. A partir del siglo III se empieza a borrar las huellas, ¿no?, de lo que es la ciudad alto imperial. Sabemos que por lo menos hasta la segunda mitad del siglo II estaba vigente, pero es cierto que en este momento las autoridades que gobernaban la ciudad y que con sus actos benefactores enriquecían o monumentalizaban, pagando de su bolsillo estas necesidades de la ciudad, entran en crisis, y al entrar en crisis obviamente la ciudad se ve resentida. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahora? Pues un desinterés por el mantenimiento de la muralla, pero que esto es general, es general en todo, no es específico de Jaén, es general en todo el mundo romano, porque estamos asistiendo a una crisis generalizada en el imperio que afecta a las ciudades. ¿Por qué hay un desinterés por el mantenimiento de la muralla? Pues porque es muy costoso mantenerla y ya no están los que antes pagaban esos desembolsos. También encontramos compartimentaciones de calle y reaprovechamiento de materiales constructivos de otro edificio, y eso se ve también muy bien en las excavaciones que se han hecho en Santo Domingo, ¿no?, donde se puede ver esa evolución desde el siglo I hasta el V-VI. Y también vemos ubicación de fosas y basureros dentro de la trama urbana. Esto no quiere decir que la ciudad se redujo en sus dimensiones, no, la mantuvo. Lo que sí observamos es un abandono, un deterioro, porque las autoridades que antes, como una especie de relajación, ¿no?, las autoridades que antes eran las que sostenían el coste, ¿no?, y el mantenimiento de la ciudad, la han abandonado y se han marchado al campo para no tener que pagar estos impuestos ni atender a estas monedas. De manera que el perímetro urbano de la ciudad se mantuvo porque en época tardorromana y visigoda la población más o menos siguió siendo la misma. Es ya a partir de época islámica cuando se produce el verdadero crecimiento de la ciudad, y entonces ya se demolieron los muros, se creó la muralla que se ve por aquí también, ¿no?, la nueva muralla que envuelve un espacio mucho más amplio de la ciudad de Jaén, y luego pues siguió evolucionando hasta que en época cristiana, que ahora ya seguirán los compañeros dando la progresión evolutiva, histórica y cronológica de esos espacios, se engrandece la ciudad hasta llegar a nuestros días. En definitiva, la importancia de Santo Domingo es que nos está dando unas pinceladas, unas pinceladas muy claras de esa evolución, sobre todo de lo que es el aterrazamiento, la nivelación de los espacios para poder hacer la trama urbana, que no forma parte de un plano tradicional de una colonia, sino que es un municipio donde no podemos distinguir con claridad el Cardo y el Decumanus. Ese Decumanus que nos decían que en un principio que era el Decumanus, en realidad son calles que se construyeron más tarde, en época moderna, y por lo tanto está muy claro que luego las excavaciones lo han corroborado, que aquí no había ninguna calle, y lo que sí había un espacio aparentemente doméstico cerca del foro, pero que no formaba parte de los edificios públicos del foro, sino que eran inmediatos al foro. Y bueno, creo que con esto le doy las gracias por su atención y su paciencia, y estoy dispuesto luego a atender a las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias.